Hola, buenas tardes, queridos amigos y amigas que nos acompañan, como todos los jueves en su programa Expande tu Mundo, con la sección de tips jurídicos e inmobiliarios. El día de hoy tenemos una noticia muy complicada que no sé si todos han escuchado de la famosa Carlota, que hizo justicia por su propia mano. Y bueno, obviamente invadir una propiedad es muy complicado. Entonces, bueno, pues para eso tenemos aquí al doctor Saúl Yáñez Sotelo, que nos va a hablar sobre todo este tema. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, pues entrando en materia, queremos que nos hables un poquito de qué es lo que sucede, ¿no? O sea, a veces cuando las personas tristemente compraron propiedades, pues en algún momento en estos lugares como Tecámac, Zumpango, Chalco, etcétera, ¿no? Pues sí, son propiedades que a lo mejor ya no pudieron tener la posibilidad de manejar como pues como habitarlas, porque a lo mejor hacían 3 4 horas de ida y de regreso y así fue muy complicado. Entonces, pues me gustaría que tú nos pudieras ayudar a despejarnos de estas dudas y pues obviamente a no hacer justicia por nuestra propia mano, porque creo que no es lo ideal. Bien, pues fíjate que pienso que el despojo se da en todos lados, todos, no específicamente en el Estado de México. Pues recientemente vimos esta noticia de una señora de la tercera edad y bueno, ocurrió en el Estado de México, pero digo, por la práctica profesional que tengo, pues es común ver muchísimos casos similares de despojo en todos lados, ¿no? Concretamente, pues a mí de repente me toca conocer casos de la Ciudad de México, entonces en la Ciudad de México también hay muchos casos de despojo y pues van a tribunales a demandar acciones reivindicatorias o plenarias de posesión y se dan muchísimos casos. Es lamentable que ocurran ese tipo de cosas porque pues, sí, efectivamente, no sé si el Estado está siendo rebasado o bueno, la seguridad y pues la gente se ve forzada también por lo tardado de los juicios y todo eso a hacerse justicia por propia mano, ¿no? Sí, y bueno, pues quiero que también antes de nada, pues comentarles quién es aquí nuestro invitado especial. Obviamente él es un juez y por eso nos habla aquí de cosas, ¿no? De juicios reivindicatorios y eso que a la audiencia un poquito más abajo porque pues no somos todos abogados. Y pues bueno, él tiene especialidad de Derecho Empresarial, posgrado en Derecho, doctorado en Derecho Civil, maestría en Amparo, su licenciatura también es en Derecho. Y bueno, es juez por Ministerio de Ley y juez interino del Juzgado 27 Civil del Proceso Oral y Extinción de Dominio, que también es un temazo ahorita con toda la gente, todo lo que pasó con los chinos, ¿no? Ahí en esa saga y cosas así. Creo que el tema inmobiliario ha sido muy complicado. Entonces, esto que mencionas obviamente de los despojos, que no solo en el Estado de México, también son pues, en otros estados, ¿no? Sin embargo, o en la misma Ciudad de México, quiero que nos hables un poquito de esto, porque pues tristemente el caso de Carlota, algunos la defendían, algunas no, porque decían, bueno, es que la justicia no está siendo expedita, no está siendo como tan, pues tan solucionadora de problemas como debería de ser, ¿no? Y bueno, pues tú obviamente que vas para ahorita como para magistrado y demás, pues ayúdanos y danos luz para que la gente si quiera, pues obviamente contar con jueces, con magistrados, con una perspectiva de apoyar a la ciudadanía. Uh-huh. Bien, pues primero, como dices, efectivamente, pues si la audiencia no tiene como Sí, tan exacto. estos Lenguaje, ¿no? términos Exacto. o tecnicismos, este tipo de juicios de los que hablabas son acciones o demandas que se pueden promover ante los tribunales para que te devuelvan la propiedad. Si te despojaron de un bien inmueble, pues vas ante un juez civil, acreditas que eres el propietario con ciertos requisitos y con eso ya el juez al finalizar pues va a decir, ok, tú eres el propietario, se ordena que te devuelvan el inmueble y se ordena un desalojo en su caso si la parte ocupante que no tiene derecho no se quiere salir. Entonces eso es lo que quiere decir más o menos estos términos Pero de ¿por acción qué crees que reivindicatoria. justo pasan este tipo de cosas? Porque obviamente, pues entre noticia y no, pues muchas veces la persona, en este caso la señora Carlota, que pues obviamente es una señora mayor, de edad y demás, pues ella decía, oye, pues es que tampoco la ley está haciendo lo suyo, ¿no? Y pues me da mucha tristeza, enojo, coraje, y pues también en una maestra de psicología forense decía, pues es que se unen todas estas emociones, ¿no? Uh-huh. Y dices, pues ya me voy con todo, ¿no? Porque la gente pues tristemente no le importa y le vale, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes justamente apoyarnos a decir,
a ver, ¿cuáles serían estos pasos? Ejemplo, yo llego a mi casa y te encuentro que hay alguien habitándola y dices, oye, ¿y ahora qué hago? Ok, mira, partiendo de la primera parte que comentas, esto yo creo que se deriva de que precisamente si fue la señora a denunciar el despojo y pues no le hicieron caso, así pues sí, sí, efectivamente hay mucha crítica a los ministerios públicos, que es donde inicia esto por una denuncia penal ante el Ministerio Público. Y digo, como aclaración, cabe explicar ahorita aquí al auditorio que mucha gente confunde a los jueces y magistrados, es decir, al Poder Judicial, con los ministerios públicos, que en realidad dependen del Ejecutivo, no del Judicial, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entonces, para empezar, pues tenemos esta distinción, el Ministerio Público, que depende del Ejecutivo, en realidad pues sí son procedimientos muy largos, arcaicos, digo, lo judicial también se ha quedado un poco pues atrás, y bueno, con las reformas que se siguen haciendo ahorita, la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se busca como agilizar todo esto para dar mejor justicia y más rápido, ¿no? Este tipo de casos, creo que, bueno, ¿qué hacer en estos casos? ¿Qué hacer? Llegas a tu casa y ya hay unas personas que no conoces allá adentro. Bueno, pues lo primero es no hacerse justicia por propia mano. Eso es muy importante, ¿no? Porque ahorita ya las tienes en la cárcel, ¿no? O sea, dices, pues complicado. Sí, la propia Constitución, el artículo 17 constitucional, pues habla de que pues, está prohibido ejercer violencia para reclamar tu derecho o hacerte justicia por propia mano, ¿no? Eso es lo que se prohíbe la autotutela en términos jurídicos, es decir, que tú vayas y tú ajusticias a quien crees que la debe, ¿verdad? Aparte de que si tú vas y haces eso te pones en peligro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. De repente hemos visto, por ejemplo, en camiones, ¿no? Que sucede todas las veces en las noticias. Que subió el asaltante, estaba despojando a todos de sus pertenencias y de repente iba un militar y órale, también le dio, ¿no? Entonces creo que hay que alejarnos de eso, primero porque pues, la Constitución dice que no se debe de hacer. Y bueno, lo correspondiente es que vayas al Ministerio Público, confíes un poquito en las autoridades y sí le prestes atención a tu procedimiento que has iniciado, una denuncia por despojo precisamente. Pero hablando de una denuncia por despojo, o sea, ejemplo, pues tú dices, bueno, pues se meten a mi casa y cuánto tiempo dura el proceso, cómo funciona, o sea, tú decías en un inicio, bueno, pues tal vez el Ministerio Público no hizo lo pertinente, pero pues también hay una desesperación de la gente porque a veces esas propiedades que sí se invadieron, pues están pagándose por Infonavit, por un banco, por Foviste y dices, o sea, estoy pagando y aparte ni siquiera lo estoy usando porque una persona dice, oye, pues aquí ya aquí soy, sí. Y los famosos Panchos Villas y estas cosas, ¿no? Sí, fíjate que en el ámbito del Ministerio Público, la verdad es que yo he visto que pueden durar los procedimientos lo que sea, ¿no? O sea, años. Y si bien te va, lo judicializan. Esto es que terminadas de reunirse las pruebas, lo pasen al juez penal, que ahora sí integra el Poder Judicial, para que él resuelva sobre si hay un delito o no. Así. ¿Pero por qué se tarda tantos años? Pues creo que en realidad necesitamos una reforma también por ahí en ese lado de los ministerios públicos. Por ahí escuché algunos comentarios, noticias, que precisamente después de esta reforma que viene al Poder Judicial, o que está del Poder Judicial, se pretende también reformar las fiscalías, y eso es lo que tendría que hacerse, porque pues este tema de denuncias penales pues precisamente inician en el Ministerio Público. Hay cosas que se pueden realizar a la par con un juez civil en el Poder Judicial y ante el Ministerio Público, y ante el juez civil puedes demandar este tipo de acciones al mismo tiempo. Aquí en lo que conoce el Ministerio Público de las pruebas que va recabando para ver si hay delito o no, pues el juez civil, si tú vas y le acreditas que eres propietario, es donde si hay términos establecidos, tienes por ejemplo, no sé, 3 días en materia civil, 24 horas más 3 días para acordar promociones, solicitudes que te presentan las partes, y hay términos que se deben ir cumpliendo, y si no lo hace la autoridad del juez magistrado, incurre en alguna responsabilidad administrativa. Entonces son procedimientos más rápidos que el tema de él, ¿no?
Oye, y por ejemplo, me llamó la atención cuando estaba viendo que eres un suplente de juez, ¿no? De extinción de dominio y demás. Y háblanos un poquito a la audiencia de lo que es el despojo, ¿no? Porque a veces, bueno, cambiando un poquito de tema, pero siguiendo el tema inmobiliario, pues sucede que la gente renta, ¿no? Y entonces ya se quiere creer dueña y señora de los inmuebles, ¿no? Y te dejan de pagar, ¿no? Entonces también otra vez no volvemos de que yo estoy pagando mi hipoteca porque estoy rentando y con eso me estoy ayudando a pagar. Y pues dicen no te pago y pareciera que los jueces, ¿no? O así apoyan, ¿no? Al inquilino porque tienes que tener 2, 3 meses más en que pues haces todo el tema de la demanda para que se vaya y demás. Y también uno no puede hacer justicia por nuestra propia mano, decir, bueno, no me he pagado 5 meses, pues agarro sus cosas y cambio chapas y así, porque también eso es un delito. Pero explícanos justo por qué sería un delito, que es en mi casa, digo, yo firmé el contrato, pero también la gente no me ha pagado, ¿no? Pues mira, como tú eres tu dueño, eres un poseedor originario de ese inmueble y estás transmitiendo mediante un contrato de arrendamiento, estás dando una posesión derivada al arrendatario, al inquilino, precisamente si tú concediste ese derecho, tú no puedes ir por propia mano a ir y sacarlo del lugar, aunque sea tu casa. Se equipara de hecho al despojo si tú haces eso. Tienes que ir ante el juez civil, digo, hablándose de arrendamiento, Muy importante. tienes que ir ante el juez civil y demandar la rescisión o terminación del contrato de arrendamiento. Tiene sus cuestiones técnicas, son acciones diferentes, ¿no? Una terminación por terminó a lo mejor la vigencia del contrato, Y no me una pagó. rescisión porque te dejó de pagar a la mitad del plazo establecido de duración del contrato, ¿no? Pero justo, a ver, ayúdanos como para que la gente entendamos todos. O sea, digo, al inicio hablamos justo de lo que pasó con Carlos, ¿no? En el despojo. Pero también cuando dices, es mi propiedad, o sea, esta persona no me ha pagado y yo quisiera, pues, botar cerraduras, ¿no? Y entonces meterme porque, pues, no me ha pagado y por lo menos recuperar mi casa. Pero ¿por qué sería un delito y por qué tendríamos que acudir a un juez civil? Porque tú estás transmitiendo esa posesión derivada, ¿no? O sea, le estás dando, ok, aquí por virtud de este contrato de arrendamiento que estamos celebrando, hay un pacto, ¿no? Que estamos celebrando tú y yo en un contrato de arrendamiento. Tú no puedes hacerte justicia por propia mano, como lo dice el 17 constitucional, entonces tienes que ir ante una autoridad que conozca y escucha ambas partes y diga, bueno, sí, tú tienes razón, aun cuando es tu casa, pero sabes que qué bueno que viniste a los tribunales a plantear tu demanda correspondiente y no fuiste y lo sacaste a la fuerza, ¿verdad? Entonces, es un delito precisamente si tú lo sacas. Pero ¿por o qué está sería un mal, delito si es tu casa? porque tú le diste la posesión, Y aunque no te haya pagado. aunque no te haya pagado. Hay también muchos abusos, digo, en la práctica hay de repente abusos de los arrendadores que por práctica no te doy recibos de pago, de que ya pagaste. Y ya de repente tuvieron alguna afección, algo así, ya te voy a sacar. Pues el inquilino no tiene ni cómo justificar que rentaba ni nada y hay muchos abusos. Por eso en materia de arrendamiento hay muchas directrices o reglas que se deben respetar en relación arrendador con arrendatario y por esto es que se deben de cumplir formalidades previstas por el Código Procesal Civil. Ok, aquí mira, Yolanda Venegas dice saludos desde Chihuahua, saludos Yolanda. Lourdes Muñoz, se ha dado también el caso de invasores a propiedades ajenas por grupos delictivos como la Unión. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Pues creo que cualquier grupo o persona pues que cometa un despojo, no creo que se trate específicamente de el grupo tal, sino que cualquier persona que invade sin derecho un inmueble, pues sí está mal, ¿no? Sí, claro, pero yo creo que se refiere como que estos grupos pues ya lo hacen cotidianamente, o sea, entonces cómo abordan esta parte del Poder Judicial o incluso los ministerios públicos para que pues sigan haciéndolo, porque eso es un tema, ya hasta se dedican a eso, ¿no? Es que sería exactamente lo mismo, o sea, lo mismo que comenté al inicio. ¿Qué procede? Tu denuncia ante el Ministerio Público. Pero pues se tarda años. Y esa es la autoridad que debe de conocer. Puedes ir con el juez civil a hacer valer la acción, esta reivindicatoria que te comentaba para que te devuelvan tu propiedad y son más rápidos, eso sí es mucho más rápido. Esa es el reivindicatorio, pues sí tiene términos establecidos y generalmente se trata de cumplir con todo eso en los tribunales, ¿no? En el Ministerio Público la verdad es que no lo he visto, qué preocupados están por cumplir términos, pues no lo he visto. Entonces sí, un juez civil obviamente te va a resolver pues de manera muy rápido ese tipo de cuestión, que en lo que aquí el Ministerio Público empieza a recabar pruebas,
luego a ver si la judicializa y la pasan con el juez penal y así. Entonces, Aquí nos está preguntando Fernanda Aparicio, entonces, ¿hasta cuánto tiempo hay que tomar una acción legal por haberse metido a mi casa? puede serlo de inmediato, o sea, ¿hasta cuánto tiempo? De inmediato, o sea, tú llegas a tu propiedad y la ves invadida, pues de inmediato puedes ir al Ministerio Público, oye, hay una persona a la que yo no le di el derecho de habitar ahí adentro, me despojaron o invadieron mi inmueble, ¿no? Ok, y justamente en el tema del despojo, o sea, dices, bueno, no me puedo meter por mi propia mano, o así de, oye, voy a sacar a estas personas, pero ¿qué pasa justo con esta desesperación que pasan los años y los años y no ves algo? ¿Hay alguna otra, otro mecanismo para así recuperarlo? Porque pues eso ya pareciera como algo ya muy cotidiano que ya, ay, pues se metieron a la casa, ¿no? Ya. Y la gente da por perdidas los inmuebles donde les costó tanto trabajo, tantos años. Mira, por el lado del Ministerio Público, la verdad es que no me gustaría meterme tan a fondo porque es una cuestión que pues no es como tanto de mi materia. Y ahí al final de cuánto se tarden, pues sí lo he visto en muchos casos. Se tarda muchísimo y a lo mejor nunca se obtiene que te restituyan la propiedad. Pero en materia de juicios de los que hablaba, una vez que se dictó la sentencia por el juez, no es como que no puedas recuperar la propiedad. Se dicta la sentencia, una vez que ya quedó firme, es decir, que ya no apelaron o ya no hay amparo ni nada, y ya se puede ejecutar, pides el auxilio de la fuerza pública. Entonces es el medio, que, ok, ya ordenaste juez que desocupen mi casa, pero no se quiere salir voluntariamente. Ah, bueno, gira el oficio de seguridad ciudadana, que manden a policías, granaderos, así, y que vayan conjuntamente con el actuario, que es el que ejecuta las órdenes de un juzgado, y ya pues, va acompañado de seguridad ciudadana para pues, lograr. Incluso se puede ordenar la fractura de cerraduras o así, y órale, para afuera, ¿no? Y hablando justamente de todo este tema de la reforma judicial y de lo que ahorita están haciendo jueces y magistrados para, pues, decirnos a la ciudadanía qué es lo que están haciendo. Entonces, platícanos un poquito de justo cuál es el papel del juez, ¿no? En este tema, en el tema civil, oral, para los temas inmobiliarios, por ejemplo, ¿no? Que también estaba viendo la extinción de dominio, ¿no? O sea, platícanos, hablábamos ahorita de la renta, de que, oye, ¿qué pasa si en mi casa ahora venden droga o hay temas delictivos y pueden asegurar mi inmueble? Y entonces, pues el proceso que hace un juez para que la gente pues pueda entender y decir, oye, ¿por qué vamos a votar ya por candidatos específicos, ¿no? O para ser magistrados, para que justo veamos que sí, la justicia pues obviamente sí está funcionando, ¿no? Pues mira, en relación a este tipo de juicios de extinción de dominio, ya no es tanto como que, oye, yo rentaba mi casa y el inquilino le dio un uso indebido y cometió delitos ahí. No es tanto ahí por una declaratoria de inconstitucionalidad de la Corte, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, parece que el artículo 9, unas fracciones, y ya no es tanto que el destino que se le haya dado al bien tenga tintes de uso ilícito, ¿no? Aquí más bien son tres elementos los que se tienen que acreditar en este tipo de acciones, de demandas, ¿no? Que exista un bien de carácter patrimonial, que ese bien de carácter patrimonial esté relacionado con un hecho ilícito de los que prevé el 22 constitucional, y el tercer elemento que le corresponde propiamente a los demandados, acreditar que adquirieron ese bien determinado, un coche, una casa, lo que sea, un departamento, con recursos de procedencia lícita. Entonces, esto quiere decir que propiamente los demandados, si tú rentaste un inmueble y resulta que tu inquilino, pues, no sé, cometía ciertas fechorías ahí, y te demandan la extinción de dominio, pues tú tendrías que acreditar que tú lo adquiriste con recursos de procedencia lícita. Es decir, por ejemplo, has trabajado toda tu vida en una institución de gobierno, percibes un salario, ¿no? Okay. Pediste un crédito incluso, te lo descontaban vía nómina. Bueno, ahí tenemos que se acredita que tus recursos para la compra de ese bien son de procedencia lícita. Entonces así sería. Si obviamente no acreditas y es que todo lo compré en efectivo y así, pues de ahí como que, ¿no? Hay una presunción de adquirir de buena fe que prevé el artículo 15 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y contiene ciertos requisitos, que has pagado los impuestos, por ejemplo, y varias cosas ahí.
Si acreditas ese catálogo que viene ahí, pues se presume, o la ley presume, que adquiriste de buena fe y que es de procedencia lícita tu adquisición. Ok, y bueno, justamente hablando nuevamente, retomando del tema del despojo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que alguien pierda su casa sin venderla, ¿no? O sea, hablando de este tema del despojo, o cuáles son estos mecanismos que los despojadores hacen legalmente, porque digo, también a veces pareciera mucha corrupción para quedarse con esos inmuebles, ¿no? Porque pues mucha gente ahorita, pues Carlos fue un tema, pero hay gente que ni siquiera se da cuenta que ya se metieron al inmueble, entonces promueven la prescripción positiva o el subcampión o otorgamiento y firma de escrituras y hacen cosas, y ya después ya tienen 2, 3 inmuebles, dices, oye, espérate, ¿no? Pero ¿cómo pueden legalmente estas personas, ¿no? Quedarse para que la audiencia pueda como tener una red flag de decir, oye, esto tengo que hacerlo de una manera más expedita para no perder mis inmuebles? Primero, como dueño debes de cerciorarte que tu propiedad está inscrita en el registro público de la propiedad. Eso es lo que va a hacer que sea pública tu propiedad, digamos, ¿no? Que ahí se observe que tú eres el propietario, ¿no? Es como un consejo que debe de tomar en cuenta la gente, que pues de repente estén cerciorándose de que pues, su propiedad está bien, más cuando en la actualidad hay sí algunos casos que se dan, como lo comentas. Y bueno, este tipo de prescripciones positivas de mala fe, que son precisamente, yo llegué y me metí. Bien, ¿no? Ojo, amigos. Yo llegué y me metí, y como ya pasaron 10 años y yo sigo aquí, nadie me ha sacado y cumplo los requisitos de la prescripción, que es a ver, dignas las que tu posesión sea pública, pacífica y continua, ¿no? En este caso de mala fe, yo ya llevo 10 años, me metí, nadie me ha molestado aquí y ya por ese simple transcurso del tiempo ya puedo hacer mi juicio, ¿no? Pero obviamente es difícil acreditarlo porque pues más de 10 años, pues a menos que ya haya muerto la persona que es propietaria o algo así, ¿no? 10 años con que no te des cuenta de que está invadida tu propiedad, creo que es ya muy exagerado. La verdad es que no me ha tocado conocer desde hace 20 años que llevo conociendo ese tipo de asuntos, no me ha tocado ver que una prescripción de mala fe se dé. Pero bueno, entonces uno sería consejo para toda la audiencia que esté inscrito en el registro público de la propiedad, que si tienen una propiedad pues vaya, no sé, cada año, aunque no la habites, para ver que esté bien, ¿no? Que solamente... Las casas de descanso, por ejemplo, que te compraste una casita en Cuernavaca y de fin de semana o algo, pues dale la vuelta de vez en cuando, ¿no? Pon una camarita allá afuera que se vea por lo menos que está medio vigilado, corta el pasto, dale mantenimiento, ¿no? Que no se vea abandonada una propiedad, pues para que no lleguen estas personas a meterse, ¿no? Ok, aquí nos dice Fernanda Aparicio, perdón, Raquel, dice, si es un familiar el que se metió, el amigo de un amigo. Ejemplo, un hermano mío dice que le pertenece porque nuestro padre le dijo que ese departamento era para él. Hubo testamento y él no está mencionado en el testamento. ¿Qué puedo hacer? Ya se metió a la brava, como dirías tú. Pero si hay ahí una sucesión, o sea, hablamos así como me lo planteas, todavía el bien pertenece a la sucesión de su papá, a la herencia de su papá, ¿no? O sea, todavía no está adjudicado a un heredero en particular. Entonces quiere decir que la propiedad sigue siendo del papá, digamos. Pero ahí hay testamento, entonces más bien lo que pregunta Raquel es que qué puede hacer porque ya pues, puso un despojo, porque él se metió y ya no se quiere salir. ¿Qué le puedes recomendar? Acreditar, si tú ya te adjudicaste ese bien y ya es tuyo y tú apareces como la propietaria, lo que tienes que hacer es ir a demandar la acción reivindicatoria que comentaba, oye, esta persona no tiene derecho alguno de meterse ahí, no tiene título para sustentar su posesión, pues ordena que salga. Y eso es muy triste, que no se mencionas, pero hasta en las mejores familias pasa que tristemente por propiedades se pelean, hay temas de juicios y pues Raquel, si de pronto tu hermano se metió, pues sí hay que sacarlo y tienes esta opción que aquí el juez nos está dando, entonces creo que eso sería lo ideal. Karina Cervantes, felicidades, excelente tema. Julieta Ñañez, hola, ¿es solo en Ciudad de México o a nivel nacional este tema? Yo creo que es a nivel nacional, la verdad. O sea, digo, lo he visto en el Estado de México por noticias, en otros lugares, ahorita está como muy de moda el Estado de México, la verdad.
pero es que en yo la siento que ciudad está, muchísimo. pero yo siento que está más vigilada la Ciudad de México que el Estado. O Sí, sea, entiendo claro, que claro. obviamente por eso son todas estas noticias, porque dices, bueno, a ver, pues Chalco, Tecámac, Zumpango, Ujú, ¿no? O sea, y aparte son como viviendas pues, tristemente de interés social, ¿no? ujú, Donde dices, pues ya no hay de que lo poden el pasto ni nada. O sea, dices, sí, bueno, pues ya incluso la gente lo deja de pagar porque pues dice, ya ni voy, ¿no? Pero sí. pues también es otro tema, ¿no? Sí, les queda muy lejos también, siendo que, por ejemplo, este tipo de localidades como Chalco, Iztapaluca, todo eso, pues hay como solo un camino para llegar allá, Sí, ¿no? O sea, exacto. Zaragoza, ¿no? Entonces, imagínate, oye, te das 4 horas para llegar a tu casa y llegas a la 1 de la mañana y párate a las 5 de la mañana para venir a trabajar a la Ciudad de México, Sí, pues se mucha vuelve gente deja, complicado. deja de Ujú. ir a sus... Aquí dice Julieta Ñañez, perdón, Graciela dice, en promedio, ¿en qué tiempo se recupera por vía judicial un inmueble inválido? Depende. Si no se defienden y se constituyen en rebeldía, esto es que no contestan la demanda, puede ser hasta en unos 3 meses, yo creo, rápido. Pero si se defienden Y te meten y todo, amparos y y la dicen que apelación no y y el tal. amparo y todo, puede tardarse ¿Años? algunos años. Ahorita con los juicios orales, pues ese tipo de juicios ya son Y más rápidos, mucho más platícanos rápidos. justamente esta parte, porque pareciera que ya estamos en Estados Unidos, ¿no? Con este tema de los juicios orales, donde hay una diferencia importante, porque la gente, pues antes los juicios eran escritos, ¿no? Y era así como, pues más complicado. Sí. Pero ¿cómo, para que la audiencia nos pueda como entender un poquito cómo funciona un juicio oral? O sea, ¿qué es? Yo me enfrento con la contraparte, o cómo, para que nos digas. Sí, pues propiamente puede ser como lo ven en televisión, que está el No. juez enfrente y las partes aquí enfrente de él, a excepción del jurado, porque sigue resolviendo el juez Pero no aquí hay en jurado México. aquí No, en no México. lo hay. Digamos, para que se lo imaginen así visualmente, es como juez enfrente y las partes aquí. Y se desahogan así los testimonios, oye, ¿qué pasa aquí enfrente, testigo? Y lo interrogan las partes, ¿no? A ver, perito también, y lo interrogan, y a ver, explica tu dictamen y todo esto, ¿no? Lo bueno de este tipo de procedimientos, pues es que el juez está resolviendo frente a las partes, ¿no? En el momento, ahí se resuelve, oye, que quiero plantear este incidente, bueno, le doy vista a tu contrario y de inmediato se tiene que resolver. A diferencia de los procedimientos que tenían muchos años de proceso escrito, que era todo escrito y mete tu promoción y luego te la acuerdan en 3, 4 días y bien te va. Y de repente contesta la otra parte y así, un escrito, el secretario de acuerdos pues arma el expediente ya con todas las etapas, las pruebas, todo, y ya que se concluyó, ahí está juez para que dicte sentencia, ¿no? Ahora ya es como Más mucho más fácil podría rápido, ser y mucho más más expedito, rápido, ¿no? sí, sí, sí. Y quisiera preguntarte, ¿cuáles son las formas más comunes en México de estos despojos, no? Más comunes, pues mira, me ha tocado ver que hasta entre familias, o sea, es muy común que entre familias, oye, se metió y es que se falleció ya mi papá, mi mamá, no sé, y vino mi hermano y se metió sabiendo que a mí me dejaron de heredero. Muy común, ¿no? Eh, yo creo que hasta más común que invadan, ¿eh? O sea, hay problemas ahí como que en la sociedad, en O sea, la familia. la forma más común, tristemente, es la familia, amigos. O sea, a veces no sabemos con quién nos estamos durmiendo, porque al rato ya es el tóxico y ya ahí se metió, ya no se sale, ¿no? O sea, es Sí, sí hay como complicado. ese egoísmo, entre las familias, a veces ahí entre los hermanos, los familiares, y pasa muchas veces. La verdad es que yo te podría decir que es de lo más común entre familia. Y tú que llevas también la parte inmobiliaria y esta parte de oral, ¿qué tan fácil es falsificar una escritura, suplantar identidades, escrituras y todo? Porque pues también obviamente para acreditar y a ti como juez pues te vienen las pruebas y decir, a ver, yo tengo, no sé, se metió Juanito a mi casa y pues tú me dices, oye, necesito pruebas de que es tu casa, ¿no? Tú te mando la escritura, pero a lo mejor esa persona pues también tiene una escritura falsa que está casi idéntica a la mía, o una suplantación de identidad. Hay como ¿cómo funciona? Pasa muchas veces. No es tan común, la verdad, porque pues sí se necesita como, pues no sé, un sello de notario y que el kinegrama y todo, ¿no?